no sé muy bien si esta máquina funciona. Así que igual tiene que hablar bastante fuerte porque no tengo un micrófono muy bueno. Hace la prueba. Sí, bueno, no puedo hacer pruebas tampoco. La cosa, yo espero que la cosa funcione. Yo he hecho pruebas ya y funciona más o menos. Pero es importante que usted hable bastante fuerte y claro. Bueno, igual va a tomar nota. Sí, igual voy a tomar nota. Bueno, la primera pregunta es, digamos, todo el trabajo del proyecto Varelac se ha hecho dentro del marco de la Constitución y de las leyes. Entonces la pregunta sería, ¿por qué quieren trabajar dentro del sistema de la Constitución, usando la Constitución y las leyes para cambiar el sistema? Perdón, repite la última parte. ¿Por qué quieren trabajar dentro del sistema de la Constitución, usando la Constitución y las leyes para cambiar el sistema? ¿Por qué usan esa estrategia de cambiar, de trabajar desde adentro? Sí, no solo es una estrategia. Nosotros creemos que la Constitución debe ser cambiada, pero debe ser cambiada por el pueblo. Y para eso necesita instrumentos legales de participación. Esta Constitución contiene algunos derechos que sirven para iniciar los cambios pacíficamente. Además, aunque el gobierno viola esos derechos y siempre se han situado por encima de la ley, es muy importante para el futuro de Cuba que los cambios, esta vez, por primera vez en su historia, no sean a base de la violencia, de golpes de Estado, de enfrentamientos, sino de un movimiento cívico que obligue al gobierno a respetar los derechos legales y todos los derechos para que de esta manera los ciudadanos queden en capacidad de realizar todas las transformaciones que sean positivas para el pueblo cubano en un ambiente de reconciliación y de verdadera participación democrática. Y usted también ha intentado participar en las elecciones normales, ¿no es cierto? Lo hice en 1992 y con solo anunciarlo, la policía vino a buscarme a mi casa y me llevaron a un local donde estaban las personas que habían asaltado mi casa un año antes, cuando estaba recogiendo firmas para un referéndum. Allí amenazaron, inclusive con que correría la sangre si yo hacía algún planteamiento. Después, en 1997, 10 ciudadanos presentamos ante las comisiones de candidatura, a las comisiones electorales, peticiones con unas 500 firmas ciudadanas en total, pidiendo que se nos postulara como candidatos. Nunca correspondieron a esa petición ciudadana. ¿No lo contestaron nunca? Nunca. Nosotros, en 1997, presentamos también una demanda a la Asamblea Nacional del Poder Popular, demostrando que la ley electoral actual viola la Constitución porque tiene un solo candidato por cada puesto en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, si hay un candidato único para cada puesto, ya no hay elección. Además, porque los candidatos son propuestos solo por comisiones de candidatura y
las elecciones del 92 y 97, las dos elecciones fueron elecciones de la Asamblea Nacional. De la Asamblea Nacional y también de las asambleas municipales. Y el mayor ¿Solo para qué nivel? para diputados. Mire, no es solo el defecto de la ley, sino también el ambiente de miedo y de manipulación total en que se realizan las elecciones. El Partido Comunista formalmente no postula, pero conspira porque prepara todas las asambleas, interviene en todas partes y está detrás de todo este proceso. Sí. Pero en las dos ocasiones usted se postuló para la Asamblea Nacional, digamos. No, fíjese, no llegué a postular. La primera posición solo anunció. En la primera ocasión del 92 solo anuncié que me postularía. No llegué ni a hacerlo. Pero en el 97 sí. Sí, en el 97 sí presentamos un documento con la petición de ciudadanos de cada municipio. Pero no lograron hacer candidatos. No, es que solo logran ser candidatos los que la comisión de candidatura, que es también del gobierno, permite que sean candidatos. No hay elecciones verdaderas en ¿Cómo se llama la comisión de la candidatura? comisiones de candidatura formadas por los comités de defensa de la revolución, por las dirigencias, la Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, todas esas organizaciones están dirigidas por miembros del Comité Central del Partido Comunista. Por supuesto. Muy bien. La próxima pregunta. Ahora, hablando del proyecto Varela, ahora, digamos, ahora después de los éxitos de mayo, ¿de qué manera siguen proyectos por ahora? ¿Y cuántas firmas tienen obtenido? Continuamos recogiendo firmas, estamos divulgándolo como podemos, estamos exigiendo al gobierno, en primer lugar, que reconozca públicamente que es un derecho y que ofrezca garantías de que van a respetar este derecho constitucional, puesto que estamos haciendo esta campaña legal bajo una represión por parte de los órganos represivos. No obstante a eso, son muchos los que quieren conocer el proyecto. Nosotros estamos exigiendo garantías, que se publique y además diciendo que lo único legítimo es convocar al referéndum, porque la Asamblea Nacional no puede decir que va a continuar violando la Constitución, violando los derechos que da la Constitución. ¿Y cuántas firmas han recogido ahora? No, preferimos no hablar de números. Hay muchas en el país y sigue la represión. Ya en muchos círculos las personas quieren conocerlo. El gobierno no lo menciona. Una minoría de la oposición en Cuba trata también de confundir y alentar a sectores muy extremistas de Miami que nos atacan basándose en los argumentos de estos supuestos opositores. Como el gobierno no menciona el proyecto Varela, ellos se encargan de atacarlo públicamente y son como el complemento de la represión. Pero el pueblo en general, los ciudadanos cubanos, quieren cambios pacíficos y siguen con esperanza en el proyecto. Y todos los que lo conocen lo apoyan. Por eso vamos a continuar hasta lograr esos derechos. La esperanza no está en la respuesta del gobierno, sino en el
tiene el proyecto de realizar el referéndum. Repito, Si tú piensas que lo van a realizar, no es esa nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en que muchos cubanos comiencen, como están haciendo, a exigir estos derechos y este referéndum. No podemos esperar del gobierno, porque hasta ahora ha mostrado muy poca, ninguna voluntad para respetar los derechos de los ciudadanos. Pero pensamos que con la movilización pacífica que hace el proyecto Varela se van a lograr esos derechos. Ocurre que durante muchos años la mayoría dentro y fuera de Cuba han aceptado el mito de que en Cuba solo ocurre lo que quiere Fidel Castro y lo que permite el gobierno. Pero esta vez quien quiere los cambios es el pueblo y por eso se van a lograr. muy bien. Pero si se realizaría, digamos, entonces la cuestión no es realmente realizar el referéndum sí o no, sino es, digamos, la lucha es buscar que los cubanos exijan su derecho. Eso es lo primero. Nosotros queremos sinceramente el referéndum. Pero si el gobierno no lo quiere, no vamos a renunciar a la lucha por los derechos que pide el proyecto Varela bajo este signo y por todos los derechos. Muy bien, entonces, pero igual, entonces, si el gobierno realizaría el referéndum y el sí ganaría, ¿qué pasaría entonces? Si el gobierno realizara el referéndum, estaría correspondiendo a una necesidad histórica y a la voluntad ciudadana. Y si gana el sí, significa que los cubanos tendrían una participación libre y digna en la vida económica, política, en los medios de comunicación, para elegir su propio parlamento Pero y realizarlo, ¿no? Pero el gobierno realizaría esas reformas que hacen falta también. No, el gobierno no. Pero si El gobierno no es la referencia, estamos diciendo que estamos. digamos, después de bueno, suponemos que hacemos, que logran realizar el referéndum y gana el sí. ¿Qué pasa? Después del referéndum, mire, habría elecciones libres, como pide el proyecto Varela, y saldría un gobierno elegido por el pueblo. Pero entonces es el gobierno de ahora que tiene que organizar las elecciones libres. No. Vamos por orden.
Es difícil para nosotros los que estamos en esta nueva mentalidad de liberación explicar al mundo que la última palabra no la dirá el gobierno, la dirá el pueblo. Muy bien. Muy bien. Y entonces, a ver, ¿dónde está? Ahí. Ahora, sí, si lo ponemos así entonces, porque hay como una, digamos, si el gobierno estuviera dispuesto a perder los referendos, digamos, y está implicado en el hecho que lo realizaría, ¿no? Sí, pero escuchemos esto, Derek. Si se gana el referendo, Sí, ganan todos los cubanos. claro. Porque el gobierno perdería, el gobierno no pierde si el proyecto vale la pide derechos para todos los cubanos, también para los que están en el gobierno. Este es el único referendo donde ganarían todos los cubanos, también los que están en el gobierno, a no ser que ellos consideren que si un cubano tiene más derechos, ellos pierden algo. Eso hay que preguntárselo a la Alcón y a Fidel Castro. ¿Qué perderían si el pueblo gana ese sí en el referendo? Solo hay que leer el proyecto Varela. Pero sí perdería el poder. Perderían el poder totalitario y solo tendría el poder si el pueblo los elige libre y democráticamente. Claro. Pero nosotros decimos, es mejor que todos tengan derechos y no unos pocos privilegios y todo el poder. Bueno, eso está perfecto. Pero si el gobierno estuviera dispuesto a realizar el referéndum, entonces también debería estar dispuesto a dialogar con la oposición misma, ¿no? Yo creo que mira, yo creo que nuestra disposición al diálogo con cualquier cubano y entre todos los cubanos es positiva y es auténtica, pero comprende lo siguiente: estamos dispuestos al diálogo y estamos abiertos al diálogo, pero si el gobierno no quiere diálogo, vamos a continuar reclamando nuestros derechos, con diálogo o sin diálogo, con referendo o sin referendo, con su voluntad o en contra de su voluntad. Muy bien. Muy bien. Entonces, y por ejemplo, si el gobierno diría así, dialogamos, pero no realizamos el referéndum. No nos interesa, es decir, dialogamos humanamente, pero nosotros estamos
pero hay una crítica también que no se puede, la crítica del proyecto de ley que no se puede, de que los derechos humanos no son plebiscitables. Nosotros no estamos pidiendo un referendo sobre si tenemos o no derechos. Es una deformación de los que atacan el proyecto. Nosotros estamos pidiendo un referendo sobre la ley para que cambie la ley y garantice. Los que dicen eso, que hay una gran contradicción al atacarnos, porque el asunto es que la ley de ahora no garantiza ningún derecho. Y ellos entonces, ¿qué esperan? ¿Que sea el gobierno por su voluntad los que cambien la ley? Nosotros ponemos la mejor referencia, decimos, pregúntenle al pueblo si quieren las leyes así o si quieren que cambien para que garanticen sus derechos. Ya que el gobierno y sus voceros dicen que este es el orden que quiere el pueblo de Cuba y que así se garantizan todos los derechos. Y nosotros decimos, no discusiones teóricas, vamos a preguntarle a los cubanos si quieren que cambie la ley. Entonces, Tengo la casa llena de personas. bueno, entonces una última cosita, ¿qué deberían hacer los